Tenemos la presencia de un muy buen amigo y me da muchísimo gusto porque además se dieron las cosas de tal manera. Él vive en Toronto, en Canadá. Antonio Torres Ruiz, gracias por estar esta tarde, noche, día cuando nos están escuchando en Código Diverso. No, muchas gracias, Gabriel. Me da muchísimo gusto estar contigo. Nos veíamos desde el verano pasado. Desde el verano pasado. Sé lo que hiciste el verano pasado. ¿Cómo lo tengo? Oye, tú eres... no, tú eres académico, tú eres... A ver, para ubicar un poco a la gente, tú eres un investigador mexicano, politólogo, viviendo desde hace ya un buen rato en Toronto, en Canadá. Estás dando clases en varias universidades y yo te quise invitar aquí a platicar acerca de diversidad sexual, de un tema que atraviesa la diversidad sexual, que es el VIH, a otro tema que atraviesa la diversidad sexual, que son los derechos humanos, porque bueno, tú estás trabajando actualmente de tiempo completo como profesor en la Facultad de Artes y Estudios Liberales y Estudios Profesionales en la Universidad de York, sí, en un programa acerca de equidad y estudios de derechos humanos en esta universidad. Ahí, ¿qué estás haciendo? Bueno, primero que nada, sí, es verdad, vengo trabajando el tema de derechos humanos y VIH-Sida desde hace algunos años y estoy ahora formando parte de un equipo interdisciplinario intentando entender la correlación entre equidad y derechos humanos, ¿no? Y como dijiste, existe este programa académico sobre derechos humanos y equidad en el que estamos mirando, digamos, a la realidad global, no nada más la realidad canadiense. Gente que estudia Asia, África, Norteamérica, yo Latinoamérica, y bueno, intentando contribuir a la conversación global. En otra de esas universidades que hay en Toronto, en Canadá, esta Universidad de Ryerson, estuviste en un programa bien interesante y que también vamos a estar platicando, hablando sobre diversidad sexual y política, o políticas y diversidades sexuales, ¿no? Que atraviesan también en este sentido los derechos humanos. Y yo quise invitarte a Código Diverso porque se me hace muy interesante que platiquemos acerca de, bueno, un investigador mexicano formado en México pero trabajando en Canadá, específicamente en la ciudad de Toronto, en donde yo siempre he dicho, tuve la fortuna de estar allá, que es un país y una ciudad de muchas ciudades, con ciudadanos de todo el mundo, una ciudad muy compleja por lo tanto, ¿no? Con muchas culturas, multicultural, sí. Y de repente no me imagino estar dando clase en una universidad, cualquiera que ésta sea, cuando tienes a un musulmán, a un latino, que tiene 5 años y otro que nació ahí pero que se identifica como latino, y además tienes a una lesbiana hindú y a otra, ¿no? O sea, es muy... Tienes la diversidad dentro de la diversidad. Es extremadamente complejo. Sí. ¿Cómo nos ves tú como mexicano desde afuera, desde la diversidad que hay allá en Canadá, que viene, que participa, que investiga en México en el tema de la diversidad sexual en los últimos 5 años? Creo que hemos avanzado en los últimos 5 años como nunca, pero a lo mejor es una percepción que yo la tengo equivocada y que tú tienes otra, y de eso te quiero preguntar. Como siempre me lo pones muy difícil. Tu pregunta es, digamos, interesante, esencial, pero como académico me llevaría 2 horas darte una respuesta con la que me sintiera, digamos, satisfecho. Déjame intentar. Tienes el reto de hacerlo en 5 minutos. Lo sé. Entonces, déjame intentarlo. Ok. Digamos, ya que estamos hablando de identidades, déjame empezar por ahí. Decir que es verdad. A nivel personal, para empezar por ahí y ligarlo con tu pregunta, yo me identifico como mexicano allá en Canadá, a pesar de que tengo ya varios años. Sin embargo, más y más me identifico como México-canadiense, como una manera de, desde la academia y como ciudadano, con derecho a votar, reclamar el derecho a redefinir la identidad canadiense, ¿no? Entonces, la diversidad dentro de los conceptos muy homogeneizantes de nacionalidad. Y reclamo mi derecho a ser mexicano, canadiense y canadiense-mexicano, ¿no?
Entonces, desde ese punto de vista, también mi interés, o cuando interactúo con los estudiantes, es hacerles conscientes de que muchas veces hay como una construcción de sus identidades que se imponen desde afuera. Entonces yo tengo, es verdad, tengo estudiantes que van incluso con el velo y toman un curso sobre diversidad sexual, ¿no? Hay un discurso del mainstream de la sociedad canadiense que cataloga a los musulmanes como homofóbicos. Pero eso es muy problemático también, porque hay también una cuestión generacional. Tú ves que la juventud canadiense, digamos, nacidos o no nacidos ahí, de distintos orígenes, tienen una visión un poco más abierta, incluso en torno a la sexualidad. Entonces no es tan difícil, en realidad, porque es más una cuestión generacional, ¿no? Entonces están conviviendo latinos, nacidos en Canadá, nacidos en Latinoamérica, con asiáticos, con musulmanes, árabes, africanos, etcétera, etcétera. Entonces hay una diversidad misma en el aula, y lo que hago es hacerles conscientes de que como musulmanes canadienses, ellos pueden redefinir lo que significa hacer eso, como lo estoy haciendo yo y como lo he hecho yo en los últimos 15 años, ¿no? Entonces eso facilita la conversación con ellos. Por otro lado, también debo decir que cuando pienso en México y lo que ha pasado, como tú dices, en México en los últimos 5 o 10 años, yo debo decir que he notado una gran diferencia cada vez que regreso a la Ciudad de México, ¿no? El otro día iba caminando con mi pareja, que tú conoces. A quien le mandamos un saludo, por cierto. También te mando saludos, que también es profesor, el de teatro. Y vemos a dos jóvenes, más de dos parejas abrazados, besándose, dos chavos. Son parejas gays. Chavos, sí, dos chavos, ¿no? Y comentamos, esto no lo veríamos en Bloor Street, tú conoces Toronto. Esto no lo veríamos necesariamente en Queen Street, lo ves en Church Street. Entonces, sí, no se vería, claro, no se ve, digo, ve como te lo estoy preguntando, o sea... No, porque hay como un código que no es como oficial, pero es en tu village puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y te respetamos, y digamos, hay leyes, como sabes, se permite el matrimonio desde hace más de 5 años a nivel nacional. La ley funciona de alguna manera, ¿no? Si hay discriminación en tu contra, hay repercusiones por agresión con motivo de cualquier fuente de discriminación sexual o racial o religiosa. Pero finalmente la sociedad misma impone ciertos códigos, ¿no? Y hay espacios en donde como que no se vale. O sea, puedes ver a una pareja heterosexual tomar de la mano o besándose, pero como gay o lesbiana no necesariamente lo haces con tanta libertad o con tanta cotidianeidad, y es un hecho, es raro que se vea eso, y no me queda muy claro si es falta de expresión digamos afectiva en general de la población anglo, y estoy generalizando porque como sabes es muy diversa la población canadiense, pero existe. Entonces, en ese sentido yo diría que me llama la atención que ves, digamos, situaciones aquí que no necesariamente ves allá. Tiene que ver, y te lo pregunto antes de que continúes, tiene que ver con el tipo de ciudad. ¿No es que la Ciudad de México es como más libertaria desde siempre? Bueno, pero como tú sabes, Toronto también. Toronto, sí, porque pienso en el resto de Canadá, hubo 1 millón de participantes hace una semana o 2 claro, o 3. Y claro, pero es la fiesta, ¿no? Y en la fiesta de México hubo 350,000. Claro, pero como sabes, claro, pero como sabes el festival o el festival o el desfile del orgullo gay o de la diversidad sexual es una fiesta, es un momento especial, es como un carnaval. Y los carnavales se remontan en el contexto occidental a Europa y la Italia, donde se valía hacer muchas cosas. Entonces la gente se permite y te permite. Como un pivote de presión que cada año explota y no pasa nada. Claro. Sin embargo, digamos, vamos a los hechos. Como politólogo, tenemos un gobierno conservador a nivel federal. Reelegido. Reelegido y ahora con mayoría. Tenemos a un alcalde de la ciudad de Toronto, Ford, conservador,
elegido por todos los que viven en la gran zona metropolitana de Toronto. Realmente los que votaron por el primer candidato abiertamente gay para alcalde fueron los que vivimos en el centro, en los pocos distritos del centro. El resto votó por un candidato abiertamente homofóbico. Habría que decirlo, Toronto tiene una zona metropolitana extremadamente amplia. De 4 millones. Son 5... Como 4 millones y algo, pero los que vivimos en el centro, pues unos cientos de miles, ¿no? Es decir, la ciudad como tal, digo, no estoy diciendo que los suburbios no sean ciudad, digo, están como claro, integrados, habría que analizar un poquito más, pero ¿ahí qué está pasando, por ejemplo? O sea, siempre digo que Canadá, o específicamente Toronto, es lo más parecido a Gaylandia, y pareciese que hay como una involución, ¿no? No se pueden eliminar los derechos que ya están, claro, lo que ya está, pero ¿qué está pasando ahí? O sea... No, como politólogo simplemente te diría que los derechos, aunque se ganen en términos de la ley, se tiene que estar peleando para que se hagan respetar, ¿no? Porque los puedes perder en cualquier momento. Entonces no es como que llegas a un estado, en términos de fases, y ya está todo resuelto, sino la lucha política es permanente, ¿no? Estoy platicando con Antonio Torres Ruiz de asuntos queer, de asuntos de diversidad sexual, de política, de academia. Estamos en Código Diverso. Vamos a ir a un corte porque ya viene la sección de El King y Piensa Gay, y regresamos.